Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ok, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra actividad para el día de hoy, considerando que la semana pasada hubo un feriado que incluyó tanto lunes como miércoles. No pudimos tener actividad la semana pasada. Sin embargo, a los efectos de su recuperación, vamos a tomar en cuenta de que esta sería entonces nuestra semana número 2. Estaríamos hoy dando inicio a nuestra semana número 2. Un poco para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, estamos estudiando la unidad número 1, que se refiere a los bienes. Vamos dentro de esa unidad a trabajar el concepto de los bienes, los tipos, clasificación y regulación positiva. Cuando hablamos de regulación positiva es analizar cómo el Código Civil ecuatoriano hace la clasificación de los bienes. Pero antes de entrar a lo específico, como sería el Código Civil ecuatoriano y su tratamiento a los bienes, tenemos que pasearnos un poco por lo que es la doctrina. Y vamos a estudiar entonces sus tipos y clasificaciones de los bienes, pero desde la doctrina. No sin antes tener claros el origen pues, de estos temas, que ese es el llamado derecho real o los derechos reales. Partiendo entonces de los derechos reales, que son los derechos que se tienen sobre las cosas, dado que los derechos personales, lo vimos en la materia pasada, sujeto del derecho, es necesario pues entonces que nosotros hablemos, conversemos un poco acerca de son los derechos reales. En tal virtud, en el aula virtual se colgó un documento que trata el tema de los derechos reales. Documento que ustedes tenían que leer y que en esta clase de hoy yo iba a hacer un control de lectura, íbamos a hacer una revisión de lo que leyeron. A eso es que vamos a dedicar entonces nuestra hora de clase de hoy. Vamos a revisar qué leyeron ustedes acerca de derechos reales, qué es y cuál es su ámbito de aplicación, haciendo énfasis en el concepto de derecho real, haciendo énfasis en la diferencia entre derechos reales y derechos personales, haciendo énfasis en cuál es el ámbito de aplicación del derecho real, haciendo énfasis en cómo se adquiere el derecho real y, por supuesto, haciendo énfasis en los tipos de derechos reales.
Mencionado eso, entonces, yo voy a empezar a pasar la asistencia y a medida que vaya llamando al alumno, el alumno me va a dar un esbozo general de lo que le quedó de la lectura. Luego vamos a ir a preguntas más específicas, más puntuales, más concretas. Entonces, repito, voy a pasar la lista a medida que yo nombre al estudiante. Ese estudiante se toma 2 minutos, 3 minutos para que nos haga un esbozo general de la lectura. Luego vamos a entrar entonces a preguntas más concretas, más específicas. Voy entonces a buscar la lectura, perdón, la lista. Voy a buscar la lista. Ok, entonces la primera en cuestión acá, la primera que aparece en lista es la señorita Kately Samira Cagua Erazo. Entonces, por favor, Kately, conecta tu cámara, conecta tu sonido y danos un esbozo acerca de la lectura. La lectura, repito, tenía que ver con derechos reales y había la pregunta ¿qué es y cuál es su ámbito de aplicación? Y ya te indiqué en qué aspecto puedes hacer énfasis. Entonces, por favor, quiero escucharte y verte. Kately Cagua. Significa que la joven entonces está inasistente. Aquí estoy, estaba encendiendo la cámara. Ah, ok. Entonces volvamos a ponerte la asistencia y volvamos a Team y vamos a verte. Ajá, Kately. ¿Cómo estás tú, Kately? Bien, bien, gracias a Dios. Para suavizar la cosa, para que no veas que estamos así como que atropellados tirando piedras. ¿Cómo estuvo la clase de lectura y escritura académica? Bien, bien nutritiva. Nos Sí. sirvió mucho. Ajá, ¿qué te quedó de esa clase en el día de hoy? Bueno, pues primeramente aprender a controlar el tiempo de la lectura, cuánto tiempo llevábamos, a calcular cuántas palabras leíamos por minuto y entre otras cosas, y responder unas preguntas acerca de la lectura también. Ajá, ¿cómo aprendiste eso? Teníamos que tomar el tiempo y ver cómo íbamos avanzando, ¿no? Poco a poco en eso. ¿Para qué crees tú que te sea útil ese aprendizaje? Para todo, pues. Para Ajá. tener una lectura buena, precisa. Ok. Nos va a servir mucho. En qué otro momento de tu vida, ya sea académica, personal, profesional, volverás a usar eso? Mande. ¿En qué otro momento de tu vida personal, profesional, académica, crees que volverás a usar eso? Ese aprendizaje. Siempre, siempre, porque la lectura es algo que te vamos a tener presente. Muy bien, muy bien. Lo que acabo de hacer con Kately, se le conoce en la pedagogía como la escalera de la metacognición. Eso consiste en que cada vez que ustedes tengan un aprendizaje, deben preguntarse eso, ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me es útil? ¿Y cuándo lo puedo volver a aplicar en el futuro? Esas 4 preguntas les harán a ustedes entrar en conciencia de la importancia que ha tenido el aprendizaje obtenido. Entonces, de alguna manera, eso es lo que yo quiero en esta clase de hoy, que ustedes al final de la misma apliquen la llamada, repito, la llamada escalera de la metacognición. Son 4 preguntas. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Es útil lo que aprendí? ¿Cuándo lo puedo volver a aplicar?
Entonces, dicho esto, ahora sí, vamos a entrar ya en nuestra materia. Kathleen, haga un esbozo entonces breve de lo que usted internalizó de la lectura realizada en este mega feriado que se complementó con un fin de semana. Esto pareció una barbaridad, una locura. Hasta acá me estaba el sábado y el domingo que ahí no cabía un alma. Todavía la gente disfrutando. Adelante. No te escucho. No se te escucha, Kathleen. Tienes el micrófono apagado. Kathleen, tienes el micrófono apagado. Se fue Kathleen. Vamos a poner entonces sin asistente. Se fue. Vamos a quitar la No, asistencia. quisiera que estaba pasando algo acá, hacía mucha bulla. Tenía que ir a apagar unas cosas, porque después se escuchaba todo aquí. No, no, yo estoy ahorita que yo no estoy en contemplación con nadie. Le estoy aplicando la máxima pena al que no cumpla. Adelante, Kathleen. Ya. Bueno, pues en definición de los derechos reales, primeramente es el poder jurídico que permite a su titular tener el poder y obtener ventajas económicas de alguna cosa frente a todos. Y también pues los derechos reales tratan, por lo tanto, las relaciones jurídicas que se crean entre las personas y los bienes. Y pues en su ámbito de aplicación del derecho real esto se da mediante las relaciones que derivan del ejercicio de una titularidad sobre un bien y los vínculos que se establecen en las consecuencias entre personas. Eso. Tengo. Eso es todo, abogada. Ah, sigo. Ya. Pensé que era solo un breve No, no, está resumen. bien. Yo le di 3 minutos para que usted se luciera. No pensé que era un resumen ya. Bueno, Por eso, ese es su resumen. Ese es su resumen. no, va a seguir. Está bien, está bien. Vamos a darle paso al que sigue. Ya va. Vamos a darle paso Ya. al que sigue. No sigo. Está bien, déjalo hasta allí. Está bien. Bueno. Saskia Castro. Sí, profesor, buenos días, ¿me escucha? Buenos días. ¿Cómo no? Le escucho muy bien. Lo que no la veo. Ok, ya enciendo mi cámara. No se desconecte, Kathleen. Quédese ahí conectada. Ajá, ahora no tengo a Saskia, tengo a Carlos. ¿Dónde está Saskia? Profesor, estoy encendiendo la cámara, sino que está un poco lento el dispositivo. Presencialidad, llega rápido, para que se nos quiten estos dolores de cabeza. Ya yo no tengo pelo ya de tantos problemas que hay con el sistema. ¿Mm? La pandemia me terminó de dejar calvo y las clases virtuales. Adelante, Saskia. Haga un resumen de la lectura. Ok, bueno, más allá de un resumen, lo que logré interpretar respecto de la lectura con la temática de los derechos reales, entendí que estos son de carácter patrimonial y que representan que un titular tenga el derecho de disfrutar y de disponer de un determinado bien, obviamente en el marco de las disposiciones, en el marco de las prohibiciones que le coloca la ley misma. También este tiene como características que es un derecho real, directo, y que también es excluyente y que también es protegido frente a otras personas, es decir, quien sea dueño de ese bien tiene el poder de disponer del mismo y ninguna otra persona pues puede arrebatárselo. También aprendí que este tiene cierta clasificación y que se puede ver en diferentes ramas del derecho como tal. Entre estos está, bueno, que existen en medio de este los derechos de goce y de disfrute, también los derechos que hablan acerca de la garantía. También, finalmente, también otra temática es que existen varias formas de adquirirlo. Es decir, se necesita cumplir con el reglamento para poder adquirir un derecho real como tal. Entre estos está el originario y también el derivativo. Y eso básicamente, profesor, respecto al tema. Muy bien, Saskia, muy bien, la felicito. Muy bien. Vamos entonces a llamar a otra persona que haga acto de presencia para que dé su declaración. Vamos a convocar a Carlos Ceballos. Adelante, Carlos.
Cuéntenos. Ya, profesor, Lúzcase, Carlos, lúzcase. Sí se escucha. Sí, muy bien. Ya, yo lo que pude leer y lo que pude analizar es que un derecho real es el poder que ejerce una persona sobre un objeto o sobre cualquier propiedad, por decirlo. Por lo cual, analicé una definición de un jurista y notario español, Ramón Mario Roca, que dice que el derecho real es un derecho subjetivo que confiere a su titular un señorío directo e inmediato sobre una cosa determinada, y que también está prescinde de todo otro sujeto, o sea que está obligando a respetar su derecho a que es dueño o que es titular. También usted nos puso ahí en la infografía que teníamos que hacer en qué ámbito se aplican. Por lo que pude leer, tiene un ámbito de aplicación en las relaciones jurídicas que derivan del ejercicio de esa titularidad sobre un bien o los vínculos que establecen en consecuencia entre las personas. También pude ver que existen varios derechos principales. Uno de esos es la propiedad, o sea que la propiedad es el poder o dominio que nosotros tenemos sobre un terreno o un objeto, una cosa. También tenemos el usufructo, que es un derecho real de goce y que, o sea, es un goce que nosotros tenemos sobre una cosa ajena, como decir un departamento que está en alquiler. También tenemos la anticresis, esto no también solo se ve en el derecho civil, sino que también en el derecho penal, cuando hacemos un acto de conciliación o también un pago aparte de lo que tenemos. Digamos que nosotros debemos cierta cantidad de dinero a cualquier persona, pero no tenemos el dinero en efectivo, entonces lo damos como una propiedad. Eso es lo que puedo investigar. Okay. Ese es cuando te estás refiriendo a la anticresis, ¿verdad? Se da por ejemplo, el fundo, el sembradío, la persona se cobra con los frutos de eso, pero luego lo restituye a su dueño original. Muy bien, Carlos, excelente, te felicito, Carlos, te hizo muy bien el feriado. Viniste con ese conocimiento a millón. Vamos a seguir acá con Nancy Ceballos. Nancy Ceballos, la una. Sí, sí estoy. Por Adelante, favor. Nancy, lúzcase. Llénese de gloria. Le voy a pedir un favor. No puedo encender la cámara porque como que se me ha trastornado. No puedo. Ya vas a llenarte de media gloria nada más. Ya te vas a llenar de media gloria. Parece que se ha quemado. Tengo que comprarle la cámara. Dale, Nancy, adelante. Ya, bueno. En cuanto a los derechos reales y su ámbito de aplicación. Muy bien. Siendo los derechos reales la forma más usual de aplicación, tenemos que ellos son de carácter inmediato y son absolutos. Estos se imponen ante todo y se relaciona a la persona con la cosa, sin que hayan intermediarios. Son derechos reales, los derechos de propiedad, la posesión, el usufructo, el uso y la habitación, la servidumbre y la hipoteca. A eso les llamamos derechos reales. Y según la doctrina, dice que existe una clasificación, son corpóreos, los derechos reales son corpóreos, son tangibles. Estos son corpóreos intangibles, o sea, se le aplica solamente a lo que se determina cosas, pero también
hay derechos reales que son incorpóreos, son intangibles. Estos derechos son los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, alguna persona que ha creado una fórmula, entonces ella sería un derecho que le pertenece a la persona. También tenemos que un derecho real es un poder jurídico que se tiene sobre la cosa y permite a su dueño disfrutar de todos sus frutos y su fruto, o sea, le tiene completamente, ese es un derecho real. Se lo aplica, o sea, su ámbito de aplicación se llaman las relaciones jurídicas que se derivan del ejercicio de la titularidad que uno tiene sobre la cosa, o sea, sobre el bien. Ok, muy bien, Nancy, muy bien. Son los vínculos y también crea vínculos entre personas. También tenemos que son de carácter inmediato porque tienen relación directa de la persona y el bien. Y también son de carácter absolutos. Muy bien, Nancy. Sí. Muy bien, Nancy. Excelente, Ajá. muy bien. Muy bien, vamos a darle paso a otro compañero. Muy bien. Muy bien, te estás portando bien, Nancy. Va bien. Karen García. Karen García. Buen día, profesor. Ajá. ¿Estás en condiciones de participar o simplemente te pongo la asistencia y sigo? Sí, estoy en condiciones de participar. Ok. Entonces, a pesar de su convalecencia, avance, pues denos un resumen, 3 minutos, traten de aprender a usar el uso del tiempo. 3 minutos son 3 minutos y ya. Ya, ok. Adelante. Ya, buen día, profesor, compañeros. En cuanto al tema de derechos reales, en cuanto a su definición, tenemos que es un derecho de carácter patrimonial que permite a su titular, dueño del bien, disponer y disfrutar de él, sin más limitaciones que las que marque la ley y también se consideren derechos reales, los que dan a su titular autoridad sobre un bien. En cuanto a su ámbito de aplicación, hace referencia a las relaciones jurídicas que derivan del ejercicio de esa titularidad sobre un bien y los vínculos que se establecen en la consecuencia entre las personas. También en los derechos reales tenemos varios derechos, valga la redundancia, que son derecho a la propiedad, derecho al usufructo, a la servidumbre, a la hipoteca, a la prenda, a la intecrisis, a la infeteusis y el censo. Anticresis y enfiteusis. Enfiteusis, ya eso, profesor. Eso puedo dar sobre mi intervención de... Muy bien, Karen, muy bien. Vamos a continuar con Paola. Paola Intriago a la 1. Paola Intriago a las 2. Profesor. ¿Está Paola? No la veo. Ay, que ahora no se pone las orejitas, por eso no la reconocí. Perdió las orejas en teoría del Estado. Adelante, Paola. Ya, profesor. Respecto a los derechos reales, o sea, Ese ánimo, Paola, ese ánimo, Dios. es que estoy cansada. Actividad, Dios mío. Ya, profesor, mire, de respecto a los derechos reales, o sea, primero yo, desde mi punto de vista, siento que una diferenciación que hago es que son derechos con cosas, o sea, lo relaciono con derecho entre personas y cosas materiales, porque trato de diferenciarlos un poquito de lo que era sujetos de derecho. Entonces, esa es la primera cosa que yo noto de los derechos reales La del primera tema. consideración, diga, la primera consideración. La primera consideración. También, bueno, ya respecto a qué son, teníamos que, bueno, primero son de carácter patrimonial,
y que permite a los titulares de este pues tener, ser dueño o disponer de un bien o disfrutar de una cosa, respecto a lo que marcan las limitaciones de la ley, ¿no? También que estos derechos sí, todos lo relacionado a estos derechos, un momento, que están haciendo bulla, ya. Todo lo relacionado a estos derechos pues lo encontramos en el Código Civil, más exactamente creo que en el capítulo segundo o el título segundo. Y dentro de este pues eran, si no me equivoco, como 15 diferenciaciones, o sea, 15 estaban separados, clasificados, se podría decir. También que estos derechos otorgan a su titular autoridad, y en cambio los derechos personales otorgan una facultad de exigir un comportamiento a otras personas. En cambio, como ya dije, esto de aquí es más material, se podría decir. También algo que mencionó Nancy que yo no sabía, pero esto se me hace como relacionado a los derechos de autor, creo. Cuando tú tienes el derecho de decir algo, esto es mío, me representa y nadie más puede hacer uso de esto. Y un ejemplo que se me vino a la mente es esto que yo tengo aquí, un tatuaje, y yo quiero patentar esto como mío para que nadie más lo pueda usar. También pues decían que eran de carácter inmediato, o sea, había un vínculo directo entre una persona y el bien que quiere adquirir, y que nadie más puede intervenir ahí, y también de carácter absoluto o excluyente. O sea, otras personas no pueden, como estoy diciendo, intervenir dentro de eso. Y también que era originario o derivativo, y que, o sea, cuando es de originario, es como que yo me encuentre, no sé, una piedra en la playa. Diga, esta piedra es mía, está bonita, yo me la encontré aquí, no tiene dueño, está en un lugar que es público, se podría decir, y yo la tomo, y es derivativo, o sea, ya es mío. Y derivativo sería que mi mamá tenga algo, un vestido, y me lo herede a mí, me diga, toma, yo te lo vendo, te lo doy, pero ya hacemos un trato, hay algo de por medio ahí. Y eso, a grandes rasgos puedo entender eso. Muy bien, Paola. Dos cositas que me voy a permitir comentar, ¿no? O tres cositas. En primer lugar, yo tengo conocimiento de que usted es una extraordinaria estudiante. Así lo dicen sus notas. En segundo, tengo entendido que usted en las clases de Alex, bueno, es una persona proactiva, activa, dinámica, entusiasta, motivada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no entiendo por qué en mis clases vas a entrar a una clase conmigo y entras así como con esa parsimonia, como que si estás cansada, como que si te falta ánimo. ¿No te gustan los profesores, no te gustan los profesores pelones, calvo? No es que eso, sino que ya tuvimos como desde las 7 de la mañana despiertos en esas clases. Ok, Estoy ok. cansada. Pero vale el comentario porque si no lo hago dejo de ser William White, ¿verdad? Tenía que hacerlo. De No todos sé. modos, muy bien su participación, excelente. Pero ya sabe, cuando vaya a salir en la cámara delante de mí, su mejor sonrisa, su mejor entusiasmo, su mejor gana, excelente. ¿Yo? Muy bien, vamos a continuar con Giovanna Maroto, a la una. Giovanna Maroto, Presente, profesor. a las dos. Presente. ¿Sí me escucha? Giovanna, no te veo. Sí, es que quiero compartir pantalla. ¿Sí puedo compartir la infografía o algo? En mis clases se puede hacer de todo menos no participar. Es que ahí no puede encender la cámara si comparto. Ah, ya ese es un truco que me estás aplicando entonces. Ya, voy a compartir. Entonces no comparta, pues solamente aparezca en pantalla. Ya. Ya. No sé si me veo. Ya. En cuanto a los derechos reales, podemos decir en modo de definición que son de carácter patrimonial y que permiten a su titular o dueño disponer de un bien y disfrutar del mismo. Sin más limitaciones de las que marca la ley. Esto incluye, obtener aquellas ventajas económicas que el mismo bien permite dar. Estos derechos están ubicados dentro de los derechos patrimoniales
que son derechos valorables en dinero. Un derecho real es directo, excluyente y protegido frente a todos. Es decir, el resto de personas no puede utilizar o disfrutar de esa cosa sobre la que alguien ya tiene derecho real. Esto implica dos cosas, que son derechos de carácter inmediato y tienen un carácter absoluto y excluyente. Algunos ejemplos de derechos reales están la posesión, el usufructo, la ocupación y la transmisión. En cuanto al ámbito de aplicación de los derechos reales, estos están dentro de las relaciones jurídicas que derivan del ejercicio de esa titularidad sobre un bien y los vínculos que se establecen entre consecuencias entre las personas. Como decía, creo que mi compañera Paola, que dentro de los derechos reales debe haber una aceptación entre ambas partes para que se dé un acuerdo, por así decirlo, dentro de un contrato o una venta de algo, de un bien. Y eso es lo que tengo que decir acerca de los derechos reales. Muy bien, abogada, excelente. Vamos a dar paso a otro compañero. Mildred Mejía, a la 1. Mildred Mejía, a las 2. Mildred Mejía, a las 3. Me imagino que está comprando los insumos para Frutimanía. Vamos entonces con Álvaro Mora, a la 1. Estoy aquí. Adelante, Mora. Ya. Los derechos reales, leí que habían diferentes tipos de derechos. Entre los que leí habían derechos de goce y disfrute, que estos derechos son los que nos permiten a una o a varias personas el goce o disfrute de un bien. Obviamente sin que sean propietarios. Los derechos reales están presentes en el día a día de los ciudadanos. También me salía como que la compraventa es una operación frecuente que independientemente del importe o del bien implica el nacimiento de un derecho sobre el bien. También debemos conocer a profundidad la normativa que regula estos derechos, porque así nos podrá permitir a nosotros que somos futuros abogados poder ofrecer unas soluciones inmediatas a nuestros clientes sobre el uso de los bienes. También me salió que había dos tipos de derechos reales, que era el originario y el derivativo. El originario me salía que cuando la adquisición del derecho sobre un bien no depende de un titular anterior. Por ejemplo, cuando se encuentra un objeto y se decide quedarse. Un momento, por favor. Y también del derivativo, que es la transmisión del derecho que se obtiene del titular anterior, como el caso de una compraventa que ya les estaba mencionando, una donación o una herencia. También vi que hay juristas que toman al derecho real como un derecho personal, y viene del latín que vendría siendo era omnes, que significa para todos. Los derechos reales también se clasifican de diversas maneras, que es como la propiedad, el usufructo, que es el elemento de la propiedad para que una persona disfrute de bienes ajenos, y la hipoteca. Ya, eso, doctor. Muy bien, Álvaro, excelente, muy bien. Vamos a continuar entonces con otro abogado. Vamos a continuar con John Ortega, a la 1. John Ortega, a las 2. John Ortega, a las 3. El compañero John escribió en el grupo de WhatsApp de la materia. Escribió en el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces vamos a darle paso a Valesca Ortiz.
Valesca Ortiz a la 1. Valesca Ortiz a las 2. Aquí estoy, presente. Valesca, no te escucho. Presente, Ahora sí te veo. ¿Se me escucha? Algo. ¿No? Sí, empieza a comentar tu resumen sobre la lectura. Ya. Los derechos reales parten de la idea de lo que es el patrimonio, lo cual comúnmente se tiene relación con la integridad de sus interrelaciones jurídicas estimables con los objetos. En términos sencillos, el derecho real es una atribución que la ley reconoce a una persona para que éste pueda hacer uso de una propiedad y lograr ventajas económicas de ésta. También se dice que se encuentra esa alusión a los derechos reales sobre los bienes materiales o tangibles. No obstante, también se dice que debemos retomar lo que hay, los derechos de propiedad, intercual sobre los bienes tangibles. Por último, también podemos decir que el ámbito de su aplicación del derecho real es sobre las relaciones jurídicas que derivan del derecho de esta titularidad sobre un bien y los vínculos que se establecen sobre consecuencias entre las personas. Tiene el micrófono apagado. Ajá, que te comentaba que al principio el audio no fue muy bueno, al final mejoró algo, pero al principio estaba muy mal. De todos modos vamos a continuar. Muy bien, Valesca. Vamos a continuar con Ángela, Portocarrero, a la 1. Ángela Portocarrero a las 2. Ángela Portocarrero a las 3. No está Ángela, seguimos. Jean Recalde a la 1. Presente. Jean Recalde. ¿Se me escucha bien? Sí, correcto, se me escucha bien. Adelante. Ya. A continuación voy a comentar sobre los derechos reales. Un derecho real es un derecho de carácter patrimonial que permite a su titular, dueño de un bien, sea tanto persona jurídica o persona física, disponer y disfrutar de él sin más limitaciones en la que enmarca la ley. Los principales derechos reales son la propiedad, el usufructo, la servidumbre, la hipoteca, la prenda, la anticresis, la enfiteo. El principal derecho, pues, del que más se habla, es de la propiedad. Este permite a una persona ponerse encima de un bien y la fuerza jurídica es la que lo permite tanto usar como exponer, destruirlo, venderlo o cederlo y percibir los frutos, pero siempre acorde a la ley. ¿Cómo se adquiere este derecho real? No es como los derechos fundamentales que ya vienen con nosotros, sino considero que cualquier persona puede adquirirlo, porque hay dos maneras, tanto el originario como el derivativo. El originario, en pocas palabras, es cuando una persona se encuentra algún objeto y decide quedárselo. Y el derivativo es la transmisión del derecho que se tiene de alguna persona, de algún titular anterior. Este puede ser una compraventa, una donación o una herencia. Hasta ahí mi intervención, profesor. Muy bien, Jean. Excelente. Muy bien, vamos a avanzar entonces con... Profesor. Dime. Puedo hablar yo, profesor, que al rato que me tocaba a mí se me apaga la computadora, pero ya la volví a prender. ¿Puedo intervenir yo? ¿Quién habla? John Ortega. Ya va. Adelante, pues.
Ya. Profesor, ya. Con respecto a los derechos reales, conforme a la búsqueda que hicimos en el link que usted envió, el material, me establezco decir que hace referencia a al poder que una persona tiene sobre una cosa. Bueno, y también se puede decir que los derechos reales se pueden adquirir de dos formas, como lo acaba de decir el compañero Jan, en originario y derivativo. El originario puede ser cuando, por ejemplo, cuando una persona va por la calle y se encuentra un objeto y él dice, lo voy a adquirir, que es de él. Y el derivativo, se puede decir en palabras sencillas, puede ser una herencia, digamos, un familiar le deja una herencia al otro. Ahí, profesor. Muy bien, John. Ok. Vamos entonces a continuar con la hemos llamado Yudeisi Solís. A la 1. Yudeisi Solís a las 2. Yudeisi Solís a las 3. No está Yudeisi. Bruno Vera. Bruno Vera a la 1. Profesor, aquí estoy. No, profesor. Adelante, Bruno. Oh, bueno, que la compañera Yudeisi primero. Ah, ya apareció Yudeisi. Profesor, ahí me escucha. ¿Quién habla? Profesor, ahí me escucha. Sí, Yudeisi, creo que eres tú, sí te escucho. Ya, profesor, yo no voy a poder prender la cámara porque está que se me cuelga la computadora. Sí, cada vez que yo escucho eso, lo que pido a Dios es que volvamos a la presencialidad lo más Yo antes también. posible. Para Yo también quitarnos tuve estos la dolores de cabeza con ese problema de que si pongo el micrófono, no puedo prender la cámara. Si prendo la cámara, no puedo prender el micrófono. Si no, se caen las dos. No hay línea, se cayó la línea, no hay electricidad, no sé qué cosa. Bueno, adelante, Noeli. Ya, profesor. Según lo que leí para poder realizar la diapositiva, era que los derechos reales consisten en un poder que tiene una persona, ya sea jurídica o física, sobre una cosa frente a tercero, que permite que nadie use y disfrute de esta cosa. Entre las características que tenía este derecho real, señalaba que el derecho real sobre una cosa otorga un poder absoluto a su titular para hacer lo que quiera con esta cosa. También que la cosa sobre la que recae el derecho es corpórea, es decir, que es una cosa tangible. Y también que existe la posibilidad del abandono de ese derecho real y es una duración ilimitada. También en cierta parte de la investigación decía que tienden a confundir lo que es el derecho real con el personal, que en el derecho real, el titular de un derecho real tiene una potestad sobre una cosa y en el derecho personal, el titular de un derecho personal tiene la facultad de exigir a otra persona un comportamiento, dar o hacer. También decía que el derecho real es un derecho absoluto y el derecho personal es un derecho relativo. Nos hablaba también acerca de que el derecho real se puede abandonar y el derecho personal no se puede. El objeto basado en una cosa se refiere a lo que es el derecho real y en el derecho personal era el objeto, es una presentación, dar, hacer o no hacer. Eso es lo que Muy pude bien, muy resumir bien. de la información. Muy bien, excelente por el esfuerzo ahí realizado. Vamos a convocar ahora a Bruno. Ya, listo, profesor. Bruno Vera. Según lo que logré reflexionar de la lectura, pude sacar una definición más personal sobre un derecho real. Lo tomo como un poder jurídico que se ejerce sobre una persona, que ejerce una persona sobre una cosa. Este poder puede ser directo e inmediato o indirecto inmediato y puede suponer un aprovechamiento parcial o total, siendo este derecho oponible para terceros o para personas extras. También está la definición de los derechos personales o los créditos, como lo llaman otras definiciones.
son los que solamente pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído obligaciones correlativas. Pasa que el derecho real se contrapone al término de derecho personal, debido a que los derechos reales otorgan a su titular un poder sobre una cosa, mientras que los derechos personales conceden la facultad de exigir un comportamiento determinado a otra persona. Lo que más me llamó la atención de la lectura también es el ámbito en cómo se puede aplicar esto. Es una característica que está presente en el día a día, como por ejemplo los derechos de goce y de disfrute, o podríamos poner ejemplos más directos de los derechos reales o personales, como las compraventas, los terrenos, etc. Son la manera en cómo los encontramos al día a día. Hasta ahí mi intervención, profesor. Muy bien, muy bien. Ok, entonces voy a repetir a ver si alguien se ha incorporado de los inasistentes. Ángela, Portocarrero, Mildred, Mejía. Bueno, aparentemente siguen inasistentes. Mildred y Ángela. Ok, vamos ahora entonces a puntualizar. Vamos a puntualizar ahora y vamos Profesor, entonces disculpe, a la pedir... compañera Ángela se le colgó la computadora. Le envió un Oye, mensaje ahí al grupo. se le suicidó entonces, si se colgó se suicidó, ¿no? Qué broma, se le suicidó la computadora a Ángela. Muy bien. Ay, pero me Ok. refiero a que el internet le está fallando. Ah, ok, internet, la conexión. Ah, muy bien. Muy bien, Noel. Ok. Decía entonces que vamos ahora a puntualizar. Ahora vamos a pedir, son voluntarios que quieran responder la pregunta que hago. Voluntarios. ¿Cómo vamos a hacerlo? Levantan la mano el que quiera participar. Entonces voy. Primera pregunta. Concepto de derecho real. Dicho, demasiadas manos se levantaron. No sé a quién señalar. Demasiadas manos. Todas las manos se levantaron, Dios mío. Porque yo no le salí en la lista. No veo, pero ni una manito, ni unita, como dicen aquí ustedes, ni unita veo, ni unita. Ajá, Hilary. Hilary, ¿por qué tú no apareces en lista? Le pregunto que por qué no salgo en la lista, ajá. Bueno, eso me parece algo extraño, ¿verdad? Que no estás en la lista. Y en la lista de banner. ¿Tú has tenido problemas con tu inscripción? Yo creo que sí, profesor. Yo creo que es por ese comprobante de pago. ¿Y cuándo vas a venir a resolver eso, Hilary? Hoy, profesor. Y hágalo inmediatamente, no deje para mañana lo que puedas hacer hoy. Bueno, vamos a darte la posibilidad, Hilary. Entonces, danos el concepto de derecho real. Bueno, los derechos reales son el poder jurídico que ejerce una persona sobre una cosa. Son las relaciones que surgen a partir de la obtención de un bien. Las relaciones jurídicas. Ok, ¿tú puedes poner algún ejemplo de que evidencie la existencia de un derecho real? Con un ejemplo. Bueno, en el caso de los derechos reales, un ejemplo claro puede ser cuando nosotros hacemos la adquisición de un carro, de un vehículo. Ajá. En ese momento estamos adquiriendo un derecho real porque ejercemos ese poder jurídico sobre la cosa que en este sentido es el vehículo. Y nosotros nos convertimos en ese momento como propietarios. Muy bien. Para el goce, uso, disfrute de la misma, ¿verdad? Y para poder hacer cualquier otro tipo de operación, transacción que quieran hacer luego con ese vehículo. Muy bien. Ajá, muy bien, Hilary. Baje la manito un momentico, por favor. Muy bien. Ahora les pregunto a todos. ¿Alguien no tiene claro el concepto de derechos reales?
¿Alguien no entiende todavía qué es eso? ¿Alguien no sabe qué es eso de derechos reales? El que no sepa, por favor, levante la manito. El que no sepa, el que no que le quedó claro qué es el derecho real, qué son los derechos reales. Aparentemente todos están claros, muy bien. Disculpe, Segunda pregunta. Ajá. No con el concepto de los derechos reales en sí, pero quería saber si dentro de esto también está lo que es la enajenación de bienes. La enajenación de bienes es simplemente eso, compra-venta. Enajenar un bien es tener la facultad o el poder para poderlo vender, transarlo, cambiarlo. Ok, profesor, todo claro entonces, gracias. Ajá. Ahora pregunto, para que un voluntario levante la mano. ¿Le ven ustedes alguna relación a los derechos reales con la materia objetos del derecho? ¿Vieron alguna vinculación? ¿Vieron alguna relación o no? Derechos reales versus objetos del derecho. Ajá, muy bien, Carlos, adelante. Yo creo que sí hay cierta relación, o sea, bueno, por completo, porque sabemos que estamos viendo esta materia y en los derechos reales habla sobre los objetos que nosotros como personas podemos tener poder. En cambio, la materia también habla de eso, sobre los bienes que la persona puede tener mediante el lapso de su vida o cosas así, o también las negociaciones que puede tener con otra o con alguna empresa. Ok. Es lógico y es obvio que la vinculación es grande, porque fíjense que iniciamos hablando que es una relación de una persona sobre un poder, sobre una cosa o bienes. Y esta materia, su objeto del derecho, va a hablar sobre cosas o bienes, va a hablar sobre los derechos de propiedad, sobre el derecho de dominio, sobre el usufructo, sobre la posesión, sobre el uso o habitación, sobre la anticresis, sobre la enfiutesis. O sea, todo eso que son derechos reales los vamos a manejar, los vamos a ir desarrollando, vamos a decir, paulatinamente en esta asignatura. Definitivamente esta asignatura habla de los derechos reales, solo que se le denomina objetos del derecho. Pero vamos a estar vinculándonos, vamos a estar hablando continuamente de derechos reales. Entonces, es necesario que ese concepto quede claro en todos y cada uno de ustedes, que son los derechos reales. Vamos a asumir que eso lo hemos logrado, ¿correcto? Que hemos aprendido qué son los derechos reales. Ahora otra pregunta para un voluntario. Y es importante para un abogado conocer, saber, manejar adecuadamente todo esto que tiene que ver con los derechos reales. Un voluntario. Que no sea Carlos, porque ya Carlos participó. Ajá, Saskia, muy bien, Saskia. Adelante. Sí, yo creo que es evidente la relación que debe de tener esta temática con la profesión y con ejercerla, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, cuando se aplica una sanción y se da una prohibición de enajenar, prohibición de salida del país, creo que esto se relaciona y también al momento creo que es parte del derecho civil, si mal no estoy, cuando hablamos de una compraventa, cuando hablamos también luego de la muerte de una persona y hay el traspaso de los bienes. Entonces creo que todo esto está relacionado y evidentemente tiene una gran importancia dentro del derecho. Es el día a día, es el día a día. O sea, yo no concibo o no sabría decirle ahorita si hay algo que uno haga desde el punto de vista jurídico que no pase por derechos reales. O sea, desde el momento que uno va a una despensa a comprar, qué sé yo, un caramelo, usted tiene que dar algo a cambio de recibir algo. Y aunque no haya un contrato en esa operación,
usted adquirió el derecho, cuando usted da ese algo, de que le den a usted la contraparte de eso que le pidieron para poderle entregar ese algo. Desde el momento que usted contrata a una persona para que vaya a su casa a limpiar, a planchar, a cocinar, a lo que sea, ahí allí, aunque no haya un contrato debidamente formal, hay una relación donde usted va a dar algo para recibir algo. En este caso, algo de hacer, como es prestar un servicio. Entonces, indiscutiblemente que el ámbito de aplicación de los derechos reales es nuestro día a día y está en la mayoría, casi en el 100% de las cosas que hacemos diariamente. Entonces, es muy pertinente el estar consciente y claro de los derechos reales. Muy bien. Otra pregunta para otro voluntario. ¿Cuál es la diferencia entre derechos reales y derechos personales? Diferencia entre derechos reales y derechos personales, que quede clarita, ¿cuál es? Estoy pidiendo ahora voluntarios. Bruno, muy bien, adelante Bruno. Recuerden que siempre se los digo, yo tengo una máxima. Aquel estudiante que participa voluntariamente se sienta a la derecha del señor. El que no lo haga así estará sentado en la izquierda o a lo mejor ni se va a sentar, Ajá, adelante Bruno. Ya, como yo lo tengo entendido, profesor, es que los derechos reales otorgan a su titular un poder sobre una cosa, mientras que los derechos personales conceden la facultad de exigir un comportamiento a otra persona. Ok, ¿usted nos puede explicar a través de un ejemplo? Por ejemplo, en una compraventa. En una compraventa, en los derechos reales, la persona que está vendiendo tiene el poder sobre aquella cosa, sobre poder transmitirlo, sobre poder destruirlo, sobre poder venderlo. En este caso sería venderlo por la compraventa. Mientras que el derecho personal exige a la persona que compró el comportamiento de pagar la cosa que compró. ¿No? Y a su vez también le exige al que vendió de entregarla una vez que recibe el pago. Entonces ahí en esas dos relaciones, yo pago para que tú entregues, ahí hay derecho personal, hay esa facultad de exigir, el que vende que le pague y el que paga que le entreguen el bien o la cosa. Y por supuesto el derecho real está, vamos a decir, virtualizado o contextualizado en la operación como tal, en que yo como propietario puedo vender, puedo enajenar en términos generales la cosa o el bien que poseo, o en su defecto que estoy usando y que con ciertas características de alguna manera me hacen titular transitorio, provisional de esa cosa. Muy bien, entonces levante la mano el que no tenga claro, el que no haya entendido, el que a estas alturas no sepa cuál es la diferencia entre derechos reales y derechos personales. Levante la manito. Y si está muy confundida, levante las dos manos. O confundido. Ok, no habiendo manos levantadas, se asume y se presume que todos estamos claros. Muy bien. Tercera pregunta para un voluntario. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de los derechos reales? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Voluntario. Ajá, alguien levantó la mano, vamos a ver quién es. No logro verlo, aquí está Nancy. Nancy Ceballos Sánchez. Acaba de tomar silla al lado derecho del señor. Adelante, Nancy. El ámbito de aplicación de los derechos reales son las relaciones jurídicas y el ejercicio que se realiza entre las personas, el momento de realizar la actividad. Muy bien. Nancy, con tu experiencia personal y profesional, con tu experiencia del día a día, con esos 35 años que tú tienes de vida, ¿tú nos puedes explicar en dónde está ese ámbito de aplicación o un ejemplo que nos dé a entender dónde está ese ámbito de aplicación? Claro, cuando
cuando se compra un bien, por ejemplo, voy a comprar una casa, entonces yo tengo que hacer valer esto a través de una autoridad competente. Entonces hacemos un poder de compraventa. El que compra recibe su casa y el que vende recibe su dinero. Entonces eso queda establecido ante una autoridad. Ok, muy bien, Nancy, muy bien. Ajá, vamos ahora a otra pregunta para otro voluntario. ¿Cómo se adquiere un derecho real? ¿Cómo se adquiere un derecho real? Voluntarios. Nancy, baja la manito para ver si hay alguna otra mano que se levante. No sé qué pasa, pero hay unas manos que yo las voy a personalizar que no entiendo por qué no son proactivas. Me estoy refiriendo a las manos de Hilary, a las manos de Chaskia, a las manos de Paola. Estas manos, yo no sé por qué conmigo no son proactivas, no son así voluntarias isofacto. ¿Qué será lo que está pasando con estas tres jóvenes? Repito sus nombres: Hilary Azuero, Saskia Castro y Paola Intriago. Profesor, pero si yo acabo de participar hace un momento. Pero estoy pidiendo voluntarios. Cuando se pide voluntario, así uno haya participado 1, 2, 3 veces, vuelve a participar. Muy bien. Entonces, por exceso de participación, pues no participan. Vamos a ver, pues, voluntarios. Ya, profesor, decía que hay dos maneras de adquirir el derecho real, que era el originario y derivativo. Todos lo mencionamos, creo, la mayoría en las exposiciones. Ajá. Y que, bueno, originario prácticamente es cuando el derecho sobre un bien no depende de un titular anterior. Y el derivativo, pues sí tiene un titular anterior, este bien que vamos a adquirir. O sea, un ejemplo claro del derivativo es una compraventa. Muy bien. Ok, entonces, creo que estamos claros en el objetivo que se perseguía para hoy, que era tener claridad en la respuesta a esas preguntas que se han hecho allí. Todos han dicho, al no levantar la mano, o sea, con su silencio, han dicho que están claritos en cada una de esas preguntas y sus respectivas respuestas. Dicho eso, entonces, queda citada para el próximo miércoles a la hora de clase, que creo que comenzamos a las... Déjame revisar aquí el horario porque todavía no tengo claro a qué hora es que tengo la clase de ustedes. Derecho a las 11. Entonces queda citada para las 11 de la mañana del próximo miércoles, que si mal no recuerdo es 10 de noviembre. Ojo bien con la citación. Las horas de citación para un abogado son extremadamente importantes. Abogado que no esté atento a la hora en que tiene que estar en un tribunal, pierde. Entonces, miércoles 10, 11 de la mañana, en punto, la señorita Cately le va a corresponder hablarnos de los tipos de derechos reales. Está citada para ese momento, para esa hora. Luego vamos a desarrollar ahora el siguiente documento que está colgado en el aula virtual, el documento que habla de los bienes, que es un capítulo de un libro, el capítulo de los bienes. De allí vamos a tener que trabajar todo lo que tiene que ver con los tipos de bienes, sus características. Tipos de bienes y sus características. Allí pues vamos a tratar de hacerlo. Yo sé que hay unas salas formadas, ¿verdad? Hay unas salas formadas. Si mal no recuerdo, son 4 salas. Pero entonces cada sala va a leer ese capítulo, va a preparar resúmenes, diapositivas, infografías, etcétera, para socializarlo el miércoles. Si no se acuerdan quiénes son las salas, voy a leer rápidamente quiénes son. En la sala 1, Carlos Ceballos, John Ortega, Mildred Mejía, Paola Intriago. En la sala 2, Álvaro Moro, Bruno Vera, Karen García, Noeli Solís.
En la sala 3, Valesca Ortiz, Giovanna Maroto, Nancy Sánchez, Catherine Cagua. Y en la sala 4, Hilary Azuero, Saskia Castro, Jean Recalde y Ángela Portocarrero. Entonces, va a quedar a cargo de ustedes hacer el análisis, repito, de ese capítulo, de ese libro que está colgado en recursos principales en el aula virtual, leerlo y resumir lo que he dicho, tipos de bienes, características de los tipos de bienes, para luego entonces, si nos da tiempo ese mismo día, entrar al Código Civil Ecuatoriano y ver cómo el Código Civil Ecuatoriano clasifica a los bienes. De hecho, el Código Civil Ecuatoriano no habla de cosas, habla de bienes, pero muchos otros códigos civiles sí hablan de cosas. Por eso es que vamos a ver primero la doctrina, que nos dice con respecto a los tipos de bienes y sus características, y luego vamos al Código Civil Ecuatoriano para ver cómo lo clasifica específicamente ese código acá en Ecuador. Bueno, jóvenes, siendo ya las 13 horas 4 minutos y que tengo una orquesta aquí en el estómago, una orquesta sinfónica pero desafinada, me voy a ir a almorzar, me voy a desconectar, les deseo buenas tardes, que la sigan pasando bien y que por favor vengan el próximo miércoles cargados de proactividad. Proactividad es iniciativa, proactividad es motivación, proactividad es deseo de hacer las cosas sin que nos las estén pidiendo y hacerlas bien. Adelante, pues me desconecto. Chao.